Queridos futuros colegas, buen día, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Juan José Lutay Ranea, el profesor adjunto de la Cátedra de Patología y Clínica Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Salta. Nuevamente me dirijo a ustedes dando comienzo a Clínica 2. Parece mentira, por el tiempo ha pasado y empezamos el segundo cuatrimestre de este año 2020. Y lo haremos con uno de los módulos más apasionantes dentro de Clínica 2, que es el de la reumatología. Quizás les digo uno de los más apasionantes porque todas las patologías que iremos viendo en ese módulo tienen muchísimo que ver con la clínica médica. Y un reumatólogo, para ejercer como tal, primero tiene que ser un muy buen clínico, dado las implicancias que cada una de esas patologías tiene en la clínica médica. La primera charla a la que yo me referiré en este módulo es de autoinmunidad y enfermedades autoinmunes, sus conceptos generales. En este capítulo de autoinmunidad y enfermedades autoinmunes, no solamente es interesantísimo por las enfermedades que luego vamos a ver, sino por la visión que se debe tener de este tipo de patologías. Cuando nos estamos refiriendo, por ejemplo, a neumonía aguda de la comunidad, sabemos que puede ser producida por un germen determinado, el neumococo, el estreptococo pneumoniae, y punto, ahí no hay otra posibilidad, ese es el agente etiológico. En cambio, cuando estamos refiriendo a enfermedades autoinmunes, muchas de las etiologías que se han postulado, y cuando hablamos de muchas de las etiologías es porque no hay una sola perfectamente determinada, tiene que ver con la relación de autoinmunidad y todo lo que es el sistema psiconeuroendocrinológico. Y allí es donde ya se considera que este tipo de patologías puede tener una base, un disparador desde el punto de vista psicológico. Y uno tiene a cada rato ejemplos cuando se hace la patobiografía, como siempre le digo, de los pacientes, en ver cómo una paciente con artritis reumatoide empezó todo su cuadro clínico tras la ruptura de un vínculo matrimonial, o en otro caso como en una mujer, y generalmente hablo de mujeres en donde mayor incidencia hay de estas enfermedades, empezó un lupus eritematoso sistémico con la muerte de un familiar muy querido. Es decir, eso es algo está no solamente dicho, sino demostrado y empezándose cada vez más a determinar el origen psicosomático de este tipo de patologías.
¿Cuál es el concepto general de autoinmunidad? Tal cual allí se expresa, es el estado de tener suficientes defensas biológicas para evitar la infección, la enfermedad u otra invasión biológica no deseada. Ahora bien, un nivel bajo de autorreactividad, de autoinmunidad, de defensa, es fisiológico y crucial para que el sistema inmune funcione normalmente y nos permita defendernos frente a las habituales agresiones externas. Eso no sería el problema. El problema se determina cuando esa autorreactividad fisiológica deja de serlo tal para transformarse ya en un proceso patológico, una autorreactividad o autoinmunidad desmedida que se torna ya dañino para el ser humano, para distintos órganos y aparatos, se transforma en un proceso patológico y en una enfermedad. Autoinmunidad es una respuesta inmune directamente contra un antígeno del propio organismo, de allí el término autoinmunidad. Y esa respuesta puede ser innata o adquirida, es cierto, contra un antígeno autóctono fundamentalmente, pero puede serlo también contra un antígeno extraño que compartiría ciertas similitudes con la estructura de nuestro organismo y al cual le llegaría a producir o provocar daño de una forma cruzada. Por eso puede ser antígeno autóctono o extraño. Y las células que fundamentalmente intervienen en esta reacción son las famosas células T y B. Células T de la inmunidad celular y células B de la inmunidad humoral. ¿Qué es la enfermedad autoinmune? Es una condición patológica causada por una respuesta autoinmune, congénita o adaptativa. Es una respuesta con mecanismos comunes en las distintas enfermedades, como veremos posteriormente. La Biblia de la medicina interna en cuanto a revistas, el New England Journal of Medicine, define a la enfermedad autoinmune como un síndrome clínico causado por la activación de células T, I o B en la ausencia de una infección en curso u otra causa demostrable. ¿Por qué se habla de un síndrome clínico? Porque en general las patologías autoinmunes son absolutamente floridas, en donde tienen una serie de manifestaciones clínicas y dependerá a dónde apunta sobre todo esa respuesta autoinmune para llegar a determinar qué enfermedad es la que se tiene en curso, qué enfermedad autoinmune es de la que estamos hablando. ¿Cómo podemos clasificar las enfermedades autoinmunes? Desde un punto de vista clínico, una clasificación clínica, la enfermedad autoinmune puede ser sistémica, lupus eritematoso sistémico, u órgano específica, por ejemplo, una tiroiditis de Hashimoto, una pancreatitis autoinmune. En el primer caso, la respuesta de autoinmunidad es para distintos órganos y aparatos de nuestro cuerpo. En el segundo caso, es específicamente contra los antígenos de un determinado órgano. La otra clasificación sería una clasificación mecanicista, en donde la alteración que se produce es una alteración general en la respuesta inmune en un caso, o respuesta aberrante antígeno específico en otro caso. En el caso del lupus eritematoso sistémico, la alteración general y es una respuesta inmune
a distintos antígenos de nuestro organismo. En el caso de la tiroiditis de Hashimoto, pancreatitis autoinmune, es una respuesta aberrante antígeno específica. Una pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿cómo determinamos si la autoinmunidad es la causa de la enfermedad y no un fenómeno concomitante o la consecuencia? En estas enfermedades autoinmunes, la detección, la determinación de autoanticuerpos es una de las determinaciones más importantes que se llevan a cabo. Y por supuesto, uno se pregunta, ¿esos autoanticuerpos son causa o consecuencia de la enfermedad? Si nosotros nos fijamos, podemos tener una información genética en donde la madre, por ejemplo, cursa un lupus eritematoso sistémico, se embaraza y el niño puede tener en su descendencia la misma enfermedad, es decir, los autoanticuerpos de la madre vía transplacentaria llegan al bebé y le llega a provocar y producir la misma enfermedad, es decir, allí estarían los autoanticuerpos obrando como causa de la enfermedad. Lo mismo puede suceder en historia familiar, que pueden ir sirviendo como predictivos de una enfermedad autoinmune cuando están positivos. Una madre con artritis reumatoide, la hija no tiene ninguna sintomatología, pero se determinan autoanticuerpos y se ve que los tiene positivos. Y con el tiempo puede llegar a desarrollar una artritis reumatoide o bien alguna de las otras enfermedades autoinmunes. En ese caso también se está demostrando que los autoanticuerpos son causa y no consecuencia de la enfermedad. ¿Cómo podemos tener evidencia de una enfermedad autoinmune? Es decir, ¿cómo podemos llegar a determinar que lo que está sufriendo el paciente es una enfermedad autoinmune? Bueno, esa evidencia puede ser directa, indirecta o circunstancial. Veamos evidencia directa de que estamos frente a un paciente con una enfermedad autoinmune. En primer término, una respuesta autoinmune puede provocar la enfermedad. Es el caso de la transferencia de autoanticuerpos de una persona enferma a una sana, como es el caso del pénfigo, como es el caso de la transmisión transplacentaria. El paciente sano se le inoculan, por decirle así, anticuerpos de esta enfermedad del pénfigo o de la que estuviera pasando la madre, y de esa manera se genera una enfermedad en la persona sana. Es una evidencia directa de fenómenos de autoinmunidad. Y en segundo término, puede ser a través del efecto patógeno de anticuerpos que pueden demostrarse in vitro, como en el caso del síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos. Cuando nos referimos a las enfermedades del colágeno, debemos considerar que hay dos grandes grupos. Aquellas que son producidos por una degeneración del tejido colágeno, que serían las verdaderas colagenopatías, y un paradigma de ella es la enfermedad de Ehlers-Danlos. Es decir, acá no hay un efecto inflamatorio producido por ningún elemento celular, sino hay una degeneración de las fibras del tejido colágeno. En cambio, cuando nos referimos a las enfermedades autoinmunes y queremos igualar la colagenopatía, nos estamos refiriendo a aquellas colagenopatías inflamatorias, es decir, no a las degenerativas como dijimos anteriormente, sino a aquellas patologías del colágeno que son provocadas por la inflamación, por la invasión de células que participan en la autoinmunidad y como son los linfocitos. Es decir,
la célula VIP dentro de las colágenos inflamatorias, las colágenopatías inflamatorias, son los linfocitos. ¿Cuáles son aquellas enfermedades autoinmunes que ustedes deben conocerlas, que son las que se van a desarrollar en este módulo y que habitualmente en la sala de clínica médica o reumatología van a tener oportunidad de verlas? En nuestro hospital, como no hay un servicio propiamente dicho de reumatología, todos los pacientes con enfermedades del colágeno, enfermedades autoinmunes, la vemos en clínica médica y donde hay una colega que es especialista en reumatología. Lamentablemente me estoy acordando que renunció porque estaba contratada y nunca le salió el cargo. Pero bueno, los clínicos estamos ya más que acostumbrados a ver este tipo de enfermedades. El paradigma de las enfermedades autoinmunes es el lupus eritematoso sistémico, que es aquella patología que puede afectar, les diría yo, la mayoría de los órganos, aparatos del ser humano, tanto desde un síndrome febril prolongado como hasta cuadros de alopecia, aftas orales, pleuritis, serositis a nivel pericárdica, es decir, pericarditis a nivel abdominal, es decir, el tener verdaderos cuadros de ascitis en el seno del lupus eritematoso sistémico, la producción de afectación neurológica, ya sea a nivel del sistema nervioso central y periférico, por excelencia la afectación renal, etcétera, etcétera. Luego la irán viendo en cada uno de las clases de estas patologías, pero por excelencia el paradigma de autoinmunidad es el lupus eritematoso sistémico. En la dermatopolimiositis, como su nombre lo dice, la afectación es fundamentalmente a nivel de piel y a nivel de músculo estriado. Van a ver cuando se haga el desarrollo del mismo los tipos de manifestaciones cutáneas y cómo es la afectación muscular, pero no significa ello que sea exclusivamente dermatológica y muscular, porque van a ver que concomitantemente pueden tener afectación a nivel pulmonar, pueden tener afectación a nivel del músculo miocárdico también. Dermatopolimiositis es una de las que vemos en la sala de clínica médica y unas de las que tuve la oportunidad de ver en primer momento allá por los años 80 y tanto, cuando recién llegué de mi residencia y ingresé al servicio de clínica médica del Hospital San Bernardo. Era un paciente que ya se los comenté en algún momento, que nosotros le llamábamos Fabián Soldado Heroico, porque las que tuvo que pasar este pobre hombre fueron innumerables circunstancias de una gravedad inusitada. Él era de Santa Rosa de los Pastos Grandes, que es una localidad por la zona de Alfarcito, más metido incluso en nuestra cordillera, en donde estaban totalmente vírgenes de cualquier tipo de agresión de los gérmenes de la ciudad. Bueno, a pesar de que uno habla de todo lo que sería como origen de estas enfermedades autoinmunes, las situaciones psicosomáticas, uno se preguntaría en esas poblaciones en donde lo único que existe es el ser humano, el cielo, los cerros y las ovejitas o cabritas que están cuidando, ¿qué podría haber de trastornos psicológicos? Pero bueno, vaya a saber cuál es el origen exacto. Y entonces uno de los habitantes de allí, Fabián, presentó esta enfermedad. Cuando llegó a nuestro servicio, era típico la hiperpigmentación que tenía y que se veía en su fascia y en el cuerpo. Yo siempre les digo a nuestros residentes que la dermatopolimiositis de los pacientes caucásicos, de los pacientes de raza blanca, es muy distinta a la nuestra, porque mientras en los de raza blanca la manifestación dermatológica es eritematosa, los de nuestro medio, los de tez morena,
la lesión dermatológica es zonas de hiperpigmentación con zonas de hipopigmentación. Yo tenía todas las diapositivas de Fabián, que lamentablemente ahora ya no hay forma de poder mostrárselas porque no existen dispositivos para pasar esas diapositivas. Fabián empezó el tratamiento corticoideo correspondiente, evolucionó bien de su dermatopolimiositis, a la que se llegó al diagnóstico por todos los estudios necesarios, pero, como yo les decía, estaba virgen de cualquier enfermedad infecciosa de nuestro medio. Estando en el hospital, vaya a saber de dónde se contagió e hizo una tuberculosis, de que fue el único caso en donde yo pude observar una sepsis tuberculosa, porque empezaron a aparecerle verdaderos nódulos blandos con un contenido líquido en su interior distribuidos en todo el organismo, y ustedes aspiraban ese líquido de los nódulos y en ellos se veía, no se cultivaba, se veía directamente vacío. Tuvo gravísimo, salió adelante y vivió muchos años luego, en donde él solo, como no podía venir a control con frecuencia al hospital, él solo se hacía el control de su deltisona, de la dosis que tomaba, de acuerdo a cómo se sentía, y les puedo asegurar que a pesar que fueron años que estuvo tomando la deltisona, nunca hizo un síndrome de Cushing. Motivos: se dice que cuando el organismo realmente lo necesita al corticoide, no se haría un síndrome de Cushing. En cambio, en aquellos casos en donde no lo necesita tanto o se lo usa en exceso, se produce un síndrome de Cushing. Así como anteriormente nos referíamos al lupus eritematoso sistémico como una enfermedad del colágeno fundamentalmente inflamatoria, al hablar de esclerodermia verán cómo es fundamentalmente una enfermedad fibrosante, es decir, en donde prima la afectación de distintos órganos y aparatos, fundamentalmente el tubo digestivo y pulmón, a través de esclerosis en cada uno de ellos. Por supuesto que el mismo término también aclara que aparte de pulmón, tubo digestivo, es la piel quien sufrirá ese proceso esclerodermiforme. En el caso de la artritis reumatoide, paradigma también de enfermedades del colágeno, de autoinmunidad, estamos hablando de una patología en donde en un comienzo tiene una faz totalmente inflamatoria, pero que a medida que pasan los años y fundamentalmente si no se hizo un tratamiento temprano, va a empezar a proliferar todo el tejido fibroso y las artritis de inflamatoria llegan a una anquilosis que es invalidante para el paciente. Cuando se desarrolle el tema síndrome de Sjögren, ahí podrán ver que no es solamente el síndrome de Sjögren el síndrome seco, entendiendo por síndrome seca o Zika síndrome la afectación fundamentalmente de invasión linfocitaria de las glándulas exócrinas, como las glándulas salivales, glándulas lagrimales, sino que es la asociación de ese síndrome seco a alguna de las colágenopatías, fundamentalmente asociado a la artritis reumatoide. De allí que verán que cuando se hace el estudio y seguimiento de un paciente con una artritis reumatoide, muchos de ellos en su evolución necesitan la consulta al oculista por la aparición del síndrome seco, que será desarrollada en una de estas clases. Veamos ahora conceptos del laboratorio en enfermedades autoinmunes. Podemos decir en un principio de que este laboratorio lo podemos dividir en dos grandes grupos. Aquellas determinaciones que sería común a todas las enfermedades autoinmunes, y luego están
aquellas determinaciones específicas de autoinmunidad y de las enfermedades autoinmunes. Cuando nos referimos a aquellos valores comunes a todos los problemas de autoinmunidad, se les debe solicitar un citológico completo. Tan importante es considerar anemia en un lupus eritematoso sistémico, que será de un determinado origen, quizás que distinta a la anemia en una esclerodermia, por ejemplo, o considerar leucocitosis o leucopenia, que puedan observarse en enfermedades autoinmunes, y en general las plaquetopenias, por ejemplo, típicas de un lupus eritematoso sistémico. Respecto a la eritrosedimentación, ya lo hemos repetido en muchísimas ocasiones, que una de las enfermedades que produce un valor muy alto de eritrosedimentación son las enfermedades de autoinmunidad, teniendo en cuenta, considerando que la eritrosedimentación no es nada más que un descenso, una caída de los glóbulos rojos en el tubito de ensayo donde se hace la determinación de eritrosedimentación, y esa caída es más rápida cuando está producida la tracción por inmunocomplejos, y cuando hablamos de inmunocomplejos hablamos de enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, son estas las que producen eritros de 80, 90, 100 o más de 100 incluso. La glucemia y la urea como factores de estudio en cualquier enfermedad, la urea por excelencia cuando se produce una insuficiencia renal en el lupus, o una crisis eritrodérmica en la esclerodermia, etc. Lo mismo en un proteograma por electroforesis, se puede visualizar una hipergamaglobulinemia, generalmente policlonal. En un lupus eritematoso sistémico puede haber afectación hepática, como puede haber en distintas vasculitis y tener una afectación del hepatograma, y en la orina completa muchas de estas enfermedades, las vasculitis por ejemplo, el lupus también, producir cilindros hemáticos, cilindros leucocitarios, proteinuria como consecuencia de la afectación. Hablando ahora del laboratorio en las enfermedades autoinmunes, lo podemos dividir a su vez en dos etapas. La primera, que es no de enfermedad específica, sino que es indicador de autoinmunidad, como para darnos un panorama general que el paciente está afectado de un problema autoinmunitario. Nos referiremos al látex reumatoide, el factor antinuclear, el complemento, fundamentalmente C3 y C4, y, si se puede, el dosaje de inmunocomplejos. Veamos ahora cuál sería el laboratorio indicador de enfermedad específica, es decir, cuáles de aquellas determinaciones predominantemente me estarían indicando una u otra enfermedad, porque muchas veces alguno de ellos puede ser positivo en más de una de las enfermedades autoinmunes. Y allí nos iremos refiriendo al anti-DNA, al SM o anticuerpo Smith, el anti-esclero70, el anti-HO, el RO, el LA, anticuerpo anticitrulina, ANCA-C y ANCA-P. Anti-DNA sumamente específico, al igual que el SM o Smith, para lupus eritematoso sistémico. El anti-esclero70 para esclerodermia. El anti-HO para dermatopolimiositis. El RO y el LA, que lo podremos ver en distintas enfermedades, pero sobre todo en el síndrome de Sjögren. El anticuerpo anticitrulina para la artritis reumatoide, y el ANCA-C y el ANCA-P en el gran capítulo de las vasculitis. Muchísimas gracias.